Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay una pregunta que debemos de hacernos a nosotros mismos y también contestárnosla. La pregunta es: ¿la verdad de Dios cambia? ¿Sus principios y fundamentos cambian? Si la respuesta es, según tu entender, sí, difícilmente va a haber una alineación, determinación en creer lo que la Biblia dice desde los antiguos tiempos hasta el Nuevo Testamento. Va a haber otro tipo de idea, otro tipo de argumento, pero va a haber una diferencia. Si tú como yo eres de los que aceptamos de que la verdad de Dios no cambia, que la palabra de Dios es inmutable, y que sí, aceptamos que según los entendimientos humanos ha sido distorsionada por asuntos humanos, pero nunca por designios de Dios. ¿Por qué empiezo este video de esta manera? Porque hoy vamos a tocar un tema que tiene mucho auge en la actualidad y que de alguna manera se lucha para que sea eliminado este principio, o se ha tratado con otro tipo de tolerancias de las cuales Dios no habla. Y aunque ya ha habido otros videos que he subido, porque la Biblia lo ha dicho anteriormente y lo ha narrado desde los tiempos de Génesis, pero ahorita estamos estudiando el libro de Levíticos y vamos a encontrarnos con este texto donde Dios habla de las penas que causa el pecado y que Él dice que va a ocurrir. Estamos estudiando Levíticos capítulo 20 y vamos a ir al versículo 13. Te doy la bienvenida a Vida en la Verdad. Por favor, continúa este video hasta su fin, porque encontrarás respuestas no mías, bíblicas. Y si ya con todo eso no aceptamos lo que la Biblia dice, pues tú y yo tenemos que ir delante de nuestro Creador en el momento que Él nos llame y darle cuentas a Él, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Aún el ateo que dice que Dios no existe estará delante de Él. Así es que no hay manera. Ahí estaremos y responsables somos de lo que pensamos, opinamos, decimos y de la manera en que leemos y estudiamos la Biblia. Así es que vayamos a Levíticos capítulo 20 y versículo 13. Y dice así, hablando de los pecados sexuales que habitaban en la tierra donde vivía el cananeo y que iba a ser entregada al pueblo de Israel. Le dice Dios: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Este texto lo dice bien claro. Si alguno, o sea, normalmente entendemos cuando dice la palabra si alguno, es que no va a ocurrir o va a ocurrir o podría ocurrir en una mínima expresión de gente. Si alguno. Pero el pago por ese pecado es la muerte, y cualquier castigo que se le aplique a las personas involucradas, pues nadie es responsable sino a ellos mismos. Y dice que es algo que Dios aborrece. Es como se define la palabra abominación. Aquí está hablando de un acto sexual entre hombre y hombre. Entonces repito, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre.
Como les he dicho, no es la primera vez que Dios les dice al pueblo de esa manera. En el capítulo 18 del mismo libro de Levíticos, en el versículo 22, le dice también: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, no es la primera vez, es algo que Dios va a hablar en la palabra consistentemente. No podemos debatir eso, aunque se quiere tomar de otra manera este texto. Sí, hay teologías que enseñan así ya en la actualidad. Una de ellas se le llama la teología queer, que significa la teología que va en la inclusión del homosexual y la lesbiana. Yo personalmente, a la persona que es homosexual, no tengo nada en contra de esa persona, sino el enseñaros la verdad. Ese es mi deber, por razones obvias que en juego está la eternidad de ellos y también la mía. Y nadie podemos cerrar los ojos a tan grave problema de que podemos tener la posibilidad de hablarles de la verdad a algunos de ellos, porque son igual humanos como nosotros. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se llegó hasta estas instancias donde el hombre ha escalado según su conocimiento y ha malinterpretado lo que Dios ha dicho desde el antiguo tiempo? Bueno, lo primero que vamos a mirar es si consistentemente la Biblia enseña sobre el respecto. El otro versículo que está aquí, porque estamos estudiando Levíticos, pero Levíticos nada más dice la pena, porque el capítulo 20 es la pena para el que hace tal cosa, y la pena es la muerte, es algo grave. Entonces, si vamos nosotros a Levíticos, a Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio 22:5. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. En el capítulo 22, versículo 5, vuelve a decir Dios, recordándole al pueblo, ya que Deuteronomio significa segunda ley, o mejor dicho, repetición de la ley, dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Quiero ser honesto e íntegro delante de ti, es mi deber. Cuando yo empecé mi vida cristiana, yo conocí a Cristo cuando tenía 14 años y no le fui fiel por algunos años. Decayó mi fe por razones de que no estudié la Biblia, ocurrieron asuntos en mi vida de los cuales no hay orgullo que pueda decir algo bueno delante de Dios de lo que yo hice, pero Dios tuvo misericordia de mí y 10 años después Él me atrajo con sus lazos de amor. Pero a los 24 años, cuando empecé a estudiar la Biblia ya en un seminario, etc., yo me encontré con este texto. Había muchas iglesias que practicaban con relación a una prenda de vestir. Y yo hacía preguntas dentro de mi corazón, como tú puedes tenerlas. ¿Qué realmente dice este texto? Porque en ese tiempo ni siquiera era muy distinguido una prenda de vestir de un hombre y una mujer, aunque tenían sus diferencias, pero eran realmente túnicas ambas. Y aunque no quiero ser controversial en la vestimenta, no es el tema. El tema de la vestimenta será cuando la Biblia lo enseñe, pero aquí está hablando de otra cosa. De hecho, en el original, las dos veces que se dice vestido, vamos a volverlo a leer, porque dice: no vestirá la mujer traje de hombre. Ahí está vestirá. Y luego dice: ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, parece que nada más está hablando de cambiar de ropa.
Pero esto es más profundo, porque la palabra primera, vestirá, es una palabra que en el original, si se busca y se estudia, hayan, es así se diría en español, hayan. Quiere decir venir a ser. ¿Venir a ser qué? Hombre. Dice, no vestirá la mujer, o sea, no vendrá la mujer a ser como el hombre. No podrá ser, venir a ser o quererse convertir en. ¿Entiéndase eso? Entonces, lógicamente, aquí está hablando de que no se trata nada más de la vestimenta, como algunos consideran, sino se trata de cambiar condiciones contra naturaleza. Una mujer que quiere ser hombre y un hombre que quiere ser mujer. Es abominación a Jehová. Dios es justo. Dios nunca diría que es abominación una prenda de vestir. Entiéndase también que eso debe ser, la prenda de vestir debe ser correcta, en eso estoy de acuerdo, no estamos hablando de ese tema, pero las prendas de vestir no están determinadas como abominación. Aquí está la condición de querer ser el otro, lo que no somos. La mujer es mujer, el hombre es hombre. Cuando quiere convertirse en ser, que es lo que se define en la palabra original, pues es abominación. Podemos aceptarlo o no, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y si lo aceptamos, somos responsables delante de Dios, y si no lo aceptamos, somos responsables delante de Dios. Así es que nosotros los cristianos debemos de aceptar lo que la palabra del Señor dice. Aquí dice otra vez, entonces el Señor, eso. Hay alguien que puede comentar y decir, hermano, pero eso ni siquiera se encuentra en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Hay una razón muy lógica. En los 10 mandamientos están escritos para la gente que comprende y que entiende lo que en lo espiritual Dios quiere que practiquemos. O los que dicen no practiquemos. Y parece ser que esto no está incluido allí. Pero hay una razón, porque esto ha superado todo o ha ido mucho más lejos que todo lo que Dios dice en los 10 mandamientos y es algo antinatural. Es como decir, la Biblia no dice come, porque es natural que comamos. No nos dice bebe agua, porque es natural que bebamos. Es natural. Entendamos eso. Entonces, esto es contra la naturaleza. No hay mandamiento, está todo torcido. Está fuera del alcance de un mandamiento de Dios. Totalmente no había un mandamiento de Dios para la gente que estaba viviendo, la gente de Canaán que estaba viviendo en la tierra de Canaán. Ya estaban desechados por Dios porque usaban todas las cosas en contra de la naturaleza misma. Algunos científicos han descubierto que algunos animales tienen ambos sexos. Y está comprobado. Entonces, dicen, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Y quieren combinar las dos cosas y decir, el hombre también podría. Pero no puede ser así, porque la sexualidad del animal Dios la crió para ellos. Y nosotros no somos sino a la imagen de Dios, y los animales no están hechos a la imagen de Dios. No hay una comparación, no hay una compaginación, no hay un ensamble donde haya una comparación en lo absoluto. Fuimos hechos a la imagen de Dios, el soplo del Omnipotente dio vida al hombre.
Tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y Dios no quiere que cambiemos lo que Él crió. Es abominación. Entonces, no va a decir un mandamiento de Dios en el decálogo: no te acostarás con varón. Porque ya te está diciendo: respeta a la mujer de tu prójimo, no adulterarás. Y aquí el adulterio también se paga con la muerte, pues es peor el echarse con un varón. Lógicamente. Y también es abominación el querer llegar a ser, convertirse en ser varón o convertirse en ser mujer. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento con relación a eso? Podríamos ir a través de los reyes y podríamos mirar cómo los reyes que servían a Dios luchaban para que las personas que practicaban esto estuvieran fuera del reino de Dios o de la tierra de Israel. Pero hubo otros reyes que los abrazaron y los atrajeron. Pero normalmente no adoraban a Dios, adoraban a un ídolo pagano. Entonces, vayamos a lo que dice el Nuevo Testamento. Y tendremos que ir a leer lo que la palabra del Señor dice. Porque no has de creer mi propia palabra. Hay que creer ambos, tú y yo, la palabra de Dios. Y vamos a ir primero a Romanos. ¿Cómo empieza el problema, este asunto que ocurre de este cambio sexual que en ocasiones tanto énfasis se hace en la actualidad en todos los medios de comunicación? Bueno, Romanos 1:18 hay un título que se le llama La culpabilidad del hombre. Y la primera parte, el versículo 18, nosotros vamos a leer, quisiera leerlo todo, vamos a ver si podemos, tengamos paciencia. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. O sea, Dios no le agrada, y tengo que decirlo, se enoja, le da ira, porque Dios es justo, tiene amor, tiene justicia, pero también tiene ira, también es juez. Y luego dice que quieren detener la verdad con la mentira, con injusticia, con incorrecciones. Entonces el versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se los manifestó. Ellos, la gran mayoría, sabemos que hay Dios. Hay unos cuantos ateos, y ellos son responsables delante de Dios y estarán delante de Dios igual, aunque no crean en Dios, o aunque hayan muerto sin creer en Dios, igual estarán delante de Dios. Pero dice Dios que lo que de Dios se conoce por las cosas que Él ha criado. Dice el 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, no se mira a Dios, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el mundo conoció a Dios, Adán conoció a Dios, Caín conoció a Dios, Abel conoció a Dios, Enoc conoció a Dios, el pueblo supo de Dios, Noé, Enoc les predicó de Dios, les habló del diluvio, y el diluvio vino porque el hombre no hizo caso. Ni el anuncio tranquilizó los corazones apartados en los tiempos antidiluvianos. Y el mundo que había, que se cree que eran como 100 millones, solamente quedaron 8. ¿No te parece eso bastante difícil? 8 personas. Mas sin embargo, volvió a ocurrir lo mismo. Entonces, fíjate lo que dice.
El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo primero que hacen? No le glorifican como a Dios. O sea, no tienen un verdadero interés. El problema no está en llegar a lo que se practica. El problema no empieza allí. El problema empieza antes. El problema está en no considerar y glorificar a Dios. Ese es el verdadero problema. Los problemas de llegar a ser tal cosa como lo que se hace y se usa en la actualidad, es que ya hubo otros problemas pequeños que empezaron anteriormente y que no se trataron. Y el problema principal es que no se glorifica a Dios. Cuando una persona no glorifica a Dios, va a ser bombardeada por acechanzas del enemigo y seducidas por sus propias pasiones. Y entonces dará frutos enormes en contra de lo que Dios dice, o mejor dicho, obras de la carne. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, no agradecen a Dios, no glorifican a Dios y tienen su propio razonamiento. Uno de los razonamientos es, Dios me hizo así. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Entonces, aún se han inventado su propia teología. Aún ya existe su propia Biblia. La Biblia de la inclusión de todos. Ya con sus modificaciones conforme el entendimiento de ellos. Consideremos esto. Porque si el hombre piensa que puede cambiar lo que Dios ha dicho, ¿qué no va a ocurrir en las próximas generaciones? Será terrible. Entonces, por hacer eso, por no acercarse a Dios y glorificar a Dios y darle gracias a Dios y honrar a Dios y pensar que ellos en sus propios razonamientos tienen la verdad controlada y que ellos realmente entienden que así los hizo Dios, pues bueno, dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y una persona con la palabra que aquí está escrita, necia, es alguien que realmente ni siquiera considera a Dios. Vive como si no lo existiera. Y desafortunadamente habemos algunos cristianos que vivimos así, como si Dios no existiera. ¿Qué ocurrió? 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo primero que ocurre es, como no glorifican a Dios, van y buscan su propia adoración, su propia manera de creer, de mirar, de pensar. Y en todos los templos de los antiguos tiempos, y uno que otro en la actualidad, templos paganos, se practicaba todo tipo de excesos sexuales, de lascivias, fornicaciones, de todo tipo. Tanto la prostituta como la homosexualidad, como el lesbianismo, todos esos juegos sexuales existían en la idolatría pagana. O sea, toda idolatría es pagana. Entonces, al retirarse de Dios por su necedad, pues vienen las consecuencias por haber hecho cambios con relación a lo que Dios dice. Adórame a mí, sírveme a mí, agradéceme a mí, yo soy Dios. Entonces el hombre dice, no, mi razonamiento es distinto, yo creo en Dios, pero yo creo así. Y su necio corazón, pensando que es sabio, se hace necio. ¿Qué hace? Va y adora otras cosas. Algunos piensan que están adorando a Dios.
pero no lo están haciendo. Entonces, el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como no quieren aceptar lo que Dios dice, no quieren amar ni agradecer a Dios, entonces Dios los deja que se vayan por lo que quieren y disfrutan. Eso ya es un juicio de Dios. ¿No quieres? ¿No me aceptas? ¿No me amas? ¿No me sigues? ¿No me agradeces? Te voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Y lo primero que hacen es, observa, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto tiene grande significado. Porque entonces, alguien cree que es mujer, pero su cuerpo es de hombre. La evidencia de Dios, de la creación de Dios, dice, eres hombre. Pero el pensar y el sentir dice, soy mujer. Entonces se enfrenta la verdad física que tú estás viendo con lo abstracto que tú sientes. Y se decide ir por lo que uno siente, o por lo que siente la persona, dejando de lado la creación de Dios, que es perfecta. Entonces, lo primero que se deshonra es el cuerpo, porque no aceptamos el cuerpo, o la persona, no yo precisamente, pero la persona no acepta el cuerpo que tiene, porque cree y piensa que es del otro sexo. Y lo primero que se presenta es la deshonra a su propio cuerpo. Y también la entrega de su cuerpo a otras cosas, que lo va a decir la Biblia. Me estoy explicando, mis amados hermanos. Se enfrenta la idea humana con la verdad de Dios. La verdad de Dios, la creación de Dios dice, eres hombre o eres mujer. Puedes tener hijos, eres mujer. Pero el sentir y el pensar humano es más fuerte en ellos que lo que Dios creó. Y en lugar de invertir todo su amor, toda su fuerza, toda su energía en amar lo que Dios hizo de ellos, aman su pensar, aman su querer, aman su deseo. Y no les importa deshonrar la misma creación de Dios por querer ser lo que en Deuteronomio dijo Dios mismo, que es abominación aquel que quiere ser o venir ser alguien que no es. Pues la mujer, si es mujer, no puede ser hombre, ni el hombre, si es hombre, puede ser mujer. Entonces, Dios, la primera prueba es de que deshonran sus propios cuerpos. ¿Por qué razón? Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque hay una verdad que abandonaron, que no se acepta. Es preferible amar aquello para ellos, que ellos sienten, que ellos consideran, que ellos piensan, y van y se someten a personas que pueden llevar a cabo aquello que ellos quieren como cambios en sus propios cuerpos. Y entonces también aquel doctor, aquel cirujano peca también delante de Dios. Eso es la verdad, pero la razón fue porque abandonaron la verdad y se fueron tras la mentira. ¿Qué ocurre? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Dios, no cambias, no quieres cambiar, no deseas sino la mentira, no amas la verdad, pues el desvío de tu corazón te lleva más lejos. Ya no nada más sientes, ya no nada más se piensa,
sino que se practica el deseo, entonces la mujer se vuelve con otra mujer. Es contra naturaleza. Pero de igual también dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. O sea, el hombre practicando sexo con el hombre, y por haber abandonado la verdad, es la retribución o el pago que ellos recibieron, su propia perdición. Mis amados hermanos, esto no es contra una persona humana. Esto es lo que Dios está diciendo en su palabra. Yo lógicamente nomás la estoy leyendo. Ahora, te digo que en una ocasión abrí una página de internet y estaba un sermón de la teología queer. Y me llamó la atención de qué manera ellos lo enseñan. Y quiero decirte que lo hacen con unas expresiones tan atrayentes, tan seducibles, que hasta yo me sorprendí de la manera que lo presentaba. Y quiero decirte que para un tierno o alguien que considera las cosas diferentes y que está siendo bombardeado por tanta influencia actual, le es difícil conservar la verdad. Tiene que agarrarse bien y creerlo de todo corazón e ir creciendo y enraizándose en la verdad, porque el bombardeo de las influencias son terribles. Una de las cosas que decía en ese sermón es que las personas o los hombres que vivían en los tiempos antediluvianos y también en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y también lo que dice que es abominación, ellos, una de las cosas que explicaban es, pero no es lo único que Dios llama abominación. Así es que ellos, la palabra de Dios dice que es antinatural, para nosotros es natural. Mentira. Es antidios. Claramente ellos, al culpar a Dios que los hizo así, pues lógicamente ellos van a decir, para nosotros es natural, pero no es lo que la palabra del Señor enseña. Y sí tienen razón al decir que hay muchas cantidades de pecados que la Biblia dice que son abominación. El adulterio, la brujería, la hechicería, el fraude, el tráfico humano, esos Dios no le agrada, los aborrece. Y aquí, antes de terminar el capítulo 21, da una gran cantidad de pecados, que no voy a leer, los puedes leer tú. Hay una gran cantidad. El odio a los padres, el odio al hermano, los maldicientes, los mentirosos, los inventores de males, etcétera, etcétera. Pero termina el capítulo 21 diciendo, el versículo 32 del capítulo 1, Romanos 1:32 dice, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, dice claramente, sí, aquellos que enseñan tales cosas, que no era la única abominación, es verdad. Pero también las prácticas de los otros no hay parte en el reino de Dios con esas prácticas. Claramente la Biblia nos dice que no hay manera. Pero te tengo una buena noticia. Pablo enseñó algo revelado por el Espíritu de Dios sobre él. Sabemos que así es. La palabra de Dios es inspirada, toda ella. Pues en Primera de Corintios, que es el siguiente libro, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, hubo un acto de fornicación en el capítulo 5. Entonces, ¿qué tratamos en el video pasado? Si tú quieres mirarlo, puedes hacerlo. Y Pablo lo trató porque era una fornicación, una perversión sexual. No era homosexualismo ni lesbianismo, pero era otro tipo.
Un hombre tenía la mujer de su padre. Igual Pablo dijo, esto está equivocado. Tiene que terminar. Y dice que hay que juzgarlo. Entonces, escuchemos lo que dice el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 9. Pablo les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Empieza con los injustos. No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, o sea, depravados sexuales, ni los idólatras, los que van tras ídolos paganos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pablo lo reafirma. Y el versículo 10 sigue diciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, hay una gran lista, pero ahí está incluido el que se echa con varón, y el femenino, el afeminado, y también, lógicamente, la mujer que usa su cuerpo en contra de la naturaleza. Pero el versículo 11 es un aliciente para cualquier persona que está viviendo de esa manera. Es una esperanza. ¿Por qué? Porque en el antiguo tiempo se les daba muerte. Pero como estamos bajo la gracia, ni los adúlteros mueren, ni los borrachos mueren físicamente, no se les mata, no se les apedrea, tampoco a los homosexuales o a las lesbianas, tampoco a los maldicientes, ni a los que hacen fraudes, pero están muertos espiritualmente porque no están agradando a Dios, no agradan a Dios, están en contra de los principios de Dios y están practicando obras de la carne, y eso es contra el espíritu. Ya lo miramos en el video pasado, te invito a que lo mires. Entonces, hay una esperanza, dice el versículo 11, y esto erais algunos. Observa eso. O sea que Pablo da una lista, y a los corintios, que era una de las ciudades donde se practicaban gran cantidad de cosas sexuales, les dice, y esto erais algunos. Y está nombrando toda la lista. Allí había entonces ex ladrones, ex fornicarios, ex estafadores, ex avaros, ex adúlteros, ex homosexuales, ex afeminados, ex lesbianas. Porque le está hablando a personas que ya escucharon la verdad y eran. Y lo repito, dice el versículo 11, y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sí hay esperanza cuando venimos y amamos la verdad. Cuando venimos y miramos que el único medio para relacionarnos con la verdad, con Dios, es conocer la verdad. Que es pecado, que está equivocado, que somos culpables y que la única persona que quita la culpabilidad por su sacrificio es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que ama a aquel que está haciendo aquello, pero está perdido aquel si no viene a conocer a la verdad y amar al único Dios al que le debemos de agradecer, amar y servir. Entonces Pablo le dice claramente, eso eran ustedes, algunos de ustedes, pero ya no, porque ya han sido lavados. ¿Y dónde se puede lavar una persona que ha vivido perdidamente? En la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. A su nombre sea la gloria, Cristo Jesús. El Padre espera que tomes al Hijo como Redentor y Señor, y el Espíritu toca en la puerta del corazón. No tiene que morir una persona en su pecado de esa manera.
porque no podrá quitar. Aunque piense distinto, siente distinto, la verdad de Dios es imperante. Nos manda a hacer lo correcto y declararnos culpables delante de aquel que es justo y que tomará nuestra culpabilidad, nuestro pecado, y que Él mismo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos limpia de todo. Y yo invito a cualquier persona que está viviendo así, que considere que su vida, cuando se encuentre con Dios, no estará bien, por lo que enseña la palabra del Señor, no por mí. Mas, sin embargo, al venir al Cristo glorioso, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. No hay nada bajo el cielo más que Cristo Jesús, que es nuestro Redentor y quien puede limpiar y darte una nueva vida, una nueva esperanza y hacer de ti una nueva criatura. Eso es lo que yo espero para ti. Y hay un pueblo grande que espera lo mismo para cualquier persona que viviese. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, no lo dije yo, lo dice la palabra. Bendiciones para todos. Se despide de ustedes el Pastor Márquez. Bendiciones y bendiciones para toda tu familia. Amén.